vamos a dar inicio al informe de corrupción de este año. Este informe lo realizamos desde hace ya 6 años. Lo hemos venido haciendo cada vez con una metodología más pulida, con el aprendizaje que van dejando los años, corrigiendo, tratando de aprender, ¿sí? Y bueno, para eso nos hemos convocado el día de hoy. Como siempre, nos da mucho gusto ver variedad de gente, ¿sí? Somos pues una convocatoria pues bastante plural, ¿sí? Siempre hay estudiantes, hay que algunas personas de comités de vecinos, hay académicos, hay funcionarios de gobierno municipal, de gobierno del estado, ¿sí? Eso es muy bueno. Hay empresarios, gente de sociedad civil, ¿sí? Y eso es muy bueno, ¿sí? También contamos con la representación de Jorge Pérez, que viene de parte del presidente municipal, ¿sí? También contamos con la presencia del representante de la Auditoría Superior del Estado. Muchas gracias por acompañarnos. Está por llegar el fiscal anticorrupción, ¿sí? que se integre. El día de hoy tenemos la fortuna de tener entre nosotros 3 instituciones de mucho renombre a nivel nacional, como es el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Fernanda Avendaño nos acompaña, muchas gracias el día de hoy. Mexicanos contra la Corrupción, ¿sí? Y la Impunidad, nos acompaña Renata Gómez y Miguel Torto. Y de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, con sede en Ciudad Juárez, nos acompaña Mariana Sendejas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hemos estado durante el día tratando algunas cosas y eso pues, nos ayuda, nos respalda. Estas instituciones que tienen presencia a nivel nacional nos ayudan a ir afinando y a ir encontrando mejores caminos. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Aquí en México intentamos vivir en una democracia, ¿sí? No es cosa fácil, ¿sí? Y lo intentamos desde nuestras instituciones, ¿sí? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 39, establece algo muy potente, pero fuerte, ¿sí? Dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para el beneficio de este. Ese principio que fundamenta nuestra democracia, pues nos lleva a tener que ir pues avanzando, trabajando. Pásale, buenas tardes. Ir avanzando en la construcción de una democracia que pues es frágil, ¿sí? Nuestra democracia es frágil, tenemos que estarla cuidando todos los días. Y una manera de cuidar nuestra democracia es ir aprendiendo desde la ciudadanía a ejercer nuestro poder, ¿sí? Ese poder que reside, que nos reconoce la Constitución, ¿sí? Y ese poder, pues, nos pide entrar en una lógica de rendición de cuentas. En una democracia, pues hay mandantes, mandatarios, ¿sí? Los mandantes le deben de pedir cuentas a los mandatarios. ¿Se acuerdan cuando toman protesta a los funcionarios públicos que dicen: yo, Juan de las Cuerdas, protesto? ¿Qué protesta? Abelardo lo está repitiendo, el fiscal anticorrupción: protesto cumplir la ley y hacerla cumplir, y si no, que el pueblo me lo demande. Bueno, pues a veces no pasa ninguna de las dos cosas, ¿sí? En esta sociedad nuestra tenemos que ir aprendiendo a ejercer ese poder. Tenemos que ir aprendiendo a entrar en esta lógica de rendición de cuentas y no esperarnos a las elecciones. En las elecciones, pues sí, tenemos la fuerza, el poder de elegir quién va a gobernar. Y quién va a gobernar para el beneficio de toda la sociedad, ¿sí? Y el no esperarnos a las elecciones implica estar trabajando en la construcción de una democracia cotidiana. Esto es difícil.
Y nosotros hablamos de una democracia cotidiana porque todos los días en la presidencia se están tomando decisiones. ¿Cuántas comisiones de regidores hay? Por aquí entra una regidora. ¿Dónde está? No se escondas. Austria, no te escondas. ¿Dónde estás? Acá estás. Acá está Cuauhtémoc. ¿Cuántas comisiones de regidores tenemos? Más de 26. 27, 28, ya andamos por ahí. Imagínense, cada comisión atiende un tema distinto de nuestra ciudad. No hay problema que no tenga una comisión donde recaiga. ¿Sí? Bueno, todos los días se están tomando decisiones ahí. Todos los días el gobierno está trabajando haciendo cosas. Todos los días, de lunes a domingo, todos los días está trabajando el gobierno municipal y está trabajando con nuestro dinero. ¿Sí? El dinero que se recauda de todos nuestros impuestos. Una persona que esté en nómina, un trabajador formal, aporta en impuestos el equivalente de 3 a 4 meses de trabajo. ¿Sí? Entonces, la autoridad trabaja con el dinero nuestro. ¿Qué hace? ¿Cómo lo gasta? ¿Cuánto gasta? ¿Cómo contrata? Y eso es lo que nos tiene el día de hoy. ¿Sí? Esto es lo que nos tiene aquí. Vamos a presentar información muy importante. Primero un contexto a nivel nacional y luego ya estaremos viendo aquí información muy local. La información que vamos a presentar tiene dos fuentes. Una es la encuesta de percepción que hacemos año con año desde 2010. Es una metodología ya muy calada, esta la pueden encontrar en nuestro sitio, no vamos a meternos a explicar aquí la metodología porque hay mucha información. Y la segunda, y esto es muy importante decirlo, es con la información que el mismo gobierno municipal provee. No nos inventamos nada, esta información oficial, todo con evidencia. Nosotros valoramos ahorita bastante el trabajo de transparencia, estar proporcionando toda la información para poder hacer esta evaluación. Sin esa información no es posible hacer esa evaluación. Entonces, bueno, va nuestro reconocimiento y nuestra valoración de toda el área de transparencia del gobierno municipal. A continuación, le vamos a ceder la palabra a Mariana Cendejas, de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, y a Cristina Durán, directora de CELIDER, para que nos hablen de la confianza en las instituciones. Aquí estamos. Hola, muchas gracias, Sergio. Estoy muy agradecida de estar aquí esta tarde con todas y todos ustedes y también pues muy contenta de ver cómo llama la atención la presentación de estos resultados que hace el Plan Estratégico Ciudad Juárez, ¿no? Porque para nosotros que estamos luego haciendo los grandes análisis de lo que pasa a nivel nacional, nos perdemos muchas cosas de lo que pasa a nivel local y las grandes incidencias y las grandes transformaciones suceden precisamente desde lo local. Entonces, desde aquí mi reconocimiento a la sociedad juarense y desde luego a Plan Estratégico de Ciudad Juárez por el trabajo que realiza. ¿Y qué pasa con el tema de la confianza en las instituciones, ¿no? ¿Por qué es relevante y qué es lo que está pasando no solo en México, ¿no? Sino a nivel América Latina? Un estudio de la CEPAL nos dice que 3 de cada 4 ciudadanos no confiamos en nuestras instituciones, ¿no? Y que 80% de nosotros percibimos que hay corrupción en nuestras autoridades públicas. Entonces, ¿cómo nos pega a nosotros? ¿Cómo nos pega a los ciudadanos esta falta de confianza? Pues nos genera justamente un desinterés. Nos genera un desinterés que provoca una falta de denuncia, que provoca una falta de participación, que provoca una falta de involucramiento en los problemas públicos, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros les preguntamos a los ciudadanos por qué no acudes a presentar una denuncia? Pues 1, porque piensan que no va a pasar nada. 2, porque piensan que van a perder su tiempo y hasta en peores de los casos piensan que van a ser hostigados por la autoridad, ¿no? Que deben decir, oye, mejor no denuncies y que te va a hacer que te va a pasar justamente el otro. Y solamente voy a hacer referencia, como dar a justamente esta introducción a los temas que nos van a contar ya más puntuales sobre Ciudad Juárez. ¿Qué pasa en el tema de las autoridades de seguridad pública con estas encuestas que levanta el INEGI? ¿No? Vemos cómo la Marina y el Ejército son las autoridades que tienen que ver con seguridad pública que mayor confianza generan en la ciudadanía. En cambio, las policías municipales y de tránsito pues son aquellas en las que percibimos un mayor nivel de corrupción y eso no nos genera pues, a nosotros ninguna extrañeza. Creo que sucede no solo a nivel nacional, sino que estos mismos datos, si nosotros analizamos los datos de Chihuahua y luego lo vamos a ver ahorita también con los datos de Juárez, pues son bastante parecidos, ¿no?
Pero ¿qué pasa cuando ya no solo nos referimos a autoridades de seguridad pública, sino preguntamos justamente a la sociedad mexicana, a las mujeres y hombres, en quién más confían, ¿no? Y aquí ya nos vamos más allá de instituciones gubernamentales y hablamos de instituciones en general, ¿no? Instituciones de la ciudad, de la sociedad, siendo la familia, evidentemente, en quienes más confiamos todos nosotros, ¿no? Y en quienes menos confiamos, los partidos políticos, ahora sí que hasta abajo de la tabla, muy mal posicionados. Y entonces aquí vemos, digo, si los partidos políticos son quienes nos representan, finalmente son por quienes votamos, ¿no? Entonces, algo tenemos que seguir trabajando como sociedad, nosotros como academia, ustedes como sociedad civil, desde luego las autoridades que están aquí representadas, para mejorar esta situación en cuanto a la confianza, ¿no? Porque ¿qué pasa? Si no damos los resultados, si nosotros no percibimos que las autoridades justamente se conduce con justicia, con tolerancia, honradez y eficacia, pues no vamos a confiar en ellas y vamos a seguir en este círculo vicioso de desconfianza. Y por ello es que recuperarla, ¿no? Con el trabajo insisto, ¿no? de todas y todos, porque es una responsabilidad que tenemos compartida, pues será justamente como podremos recuperar y mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Yo les agradezco mucho su atención y la invitación del nuevo plan estratégico y te cedo la palabra, Cristina. Muchas gracias, Mariana, poder compartir contigo esta primera parte. Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, pues justamente vamos a hablar sobre la confianza en las instituciones de Juárez. Vamos a ver, para empezar, 23 instituciones, empezando por las universidades. Aquí la población que fue encuestada menciona que el 82, o al menos el 82% menciona que confía en las universidades, seguido de maestros y maestras con un 80%. En tercer lugar está el presidente de la República con un 75%, y el cuarto lugar serían las iglesias con un 68%, quienes confían, el 30% no confía en la iglesia, seguido por las organizaciones de la sociedad civil, que muchas de ellas nos acompañan el día de hoy, con un 66% que confía la ciudadanía juarense. Luego tenemos empresarios, empresarias con un 65% que la comunidad juarense menciona tener confianza en ellos y en ellas, y un 33% el que no confía. Luego tenemos a televisoras locales con un 59% que mencionan confiar. En este caso la gobernadora con un 57%, la comunidad confía. La prensa local con un 52%, y un 44% declara no confiar. Y en esta primera slide pues tenemos funcionarios federales con un 52% y funcionarios estatales con un 43.3%. Luego tenemos otras instituciones que también están en esta lista. La comunidad juarense que fue encuestada en el Así Estamos Juárez, aquí en Ciudad Juárez, nos dice que el ejército, hay una confianza del 42%, la comunidad que se encuestó, al menos el 42% dice que confía, contrario al 57% que dice que no confía. La Guardia Nacional con un 40%, funcionarios, funcionarias municipales un 40%, regidurías un 38% declara confiar contra un 52% que no confía. La síndica, en este caso el 37% confía contra un 53% que menciona no confiar. Diputadas y diputados un 35%, jueces y juezas o magistrados, magistradas con un 33% menciona confiar en ellas y en ellos contra un 65% que declara no hacerlo. Policías municipales con un 30% que la comunidad menciona que sí confía. Policías estatales un 29% contra un 69% que declara no confiar. Tenemos a los partidos políticos también entre los tres últimos lugares, con un 28% que menciona sí confiar, pero declara un 70% de los encuestados no confiar en los partidos políticos. Está la seguridad vial con un 28% que confía en esta parte, en esta institución, y tenemos finalmente policías ministeriales con un 28.1% que confía contra quienes declaran no confiar un 71%.
Luego tenemos esta presentación que también es muy interesante, instituciones que más violan a las leyes. Son 10 instituciones. En primer lugar, la ciudadanía menciona en esta encuesta, o el 19% menciona que la policía municipal es quien más viola las leyes, seguido de tránsito municipal con un 16%. En tercer lugar aparecen los partidos políticos con un 11.9%. Tenemos a diputadas y diputados con un 9%. Luego los dos siguientes están entre el 5%, que es la policía ministerial y la policía estatal. Jueces y juezas o magistrados, magistradas con un 3%. Y tenemos por aquí a empresarios, empresarias con un 2.8%, que son quienes también participan diciendo que son instituciones que más violan las leyes. Y finalmente funcionarios, funcionarias municipales con un 2.6%. Les recuerdo, es una encuesta de Así Estamos Juárez. Y luego tenemos estas instituciones que más previenen y combaten la corrupción. En primer lugar, la ciudadanía menciona que la institución que más previene y combate la corrupción son las maestras y los maestros, seguido de las organizaciones de la sociedad civil con un 10%, iglesias con un 8.7%, universidades, sí, que también aparecen en las anteriores filminas como instituciones de mayor confianza, bueno, aparecen aquí en cuarto lugar con un 6.7%. También mencionan al Sistema Estatal Anticorrupción con un 6%. Ahí está también esta respuesta de ninguna, con un 5%. Aparece el Presidente de la República con un 5%, el Ejército con un 4.6%, diputados y diputadas con un 4.4%, y finalmente televisoras locales, que se consideran instituciones que más previenen y combaten la corrupción, según la encuesta, según la ciudadanía que participó en esta parte. Y bueno, con esta parte cerramos lo que es la confianza en las instituciones y vamos a escuchar la percepción de la corrupción. Tengo el honor de presentarles a Miguel Thornton de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, quien nos presentará los resultados principales de la encuesta nacional. Y también tengo el honor de presentarles a Miguel Silerio, mi compañero de Yo Ciudadano, quien va a hablarnos de los resultados principales en la encuesta local. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Primero que nada quisiera externar un increíble reconocimiento a Plan Estratégico de Juárez por la extraordinaria labor de hacer este evento público. Lo que hoy tenemos, la oportunidad que tenemos aquí es comparar dos espejos. Uno donde medimos cómo se ve la percepción de la corrupción a nivel nacional y la segunda es cómo esto se traduce en el ámbito local. Esta oportunidad es no solamente metodológicamente rigurosa, sino que además es un extraordinario ejemplo de la labor de opinión pública que se puede hacer cuando se trabaja desde el ámbito federal y desde el ámbito local. Entonces, muchísimas gracias a Sergio Mesa y a todo el equipo del Proyecto Estratégico Juárez, porque este es un ejercicio inédito y de gran valor en términos de opinión pública. Entonces, quiero platicarles un poco de lo que hemos visto, cómo se ve la corrupción en el ámbito nacional. Lo primero que hay que centrarnos es en la percepción de la corrupción. Lo que nos revela la encuesta de Mexicanos contra la Corrupción que hemos levantado en los últimos 5 años es que todavía permanece la percepción de que en México hay mucha corrupción, de que son frecuentes los actos de corrupción. 9 de cada 10 personas creen que en México sucede con frecuencia actos de corrupción. Cuando vemos cómo ha cambiado eso con el tiempo, nosotros lo medimos a través de la perspectiva de corrupción. ¿Qué tanto creemos que la corrupción ha cambiado con respecto al tiempo? ¿Cómo vamos a pensar que va a mejorar la corrupción? Y lo que podemos ver acá, y que me parece fundamental que notemos, es que en 2019,
cuando empieza esta administración tenemos una gran esperanza. Hay 60% de la población que considera que la corrupción al siguiente año disminuiría. Esta percepción ha cambiado radicalmente en los últimos años. Y eso es, en términos de percepción, lo que tenemos acá es una debacle en términos de confianza institucional. Lo que estamos viendo es que hoy 4 de cada 10 consideran que la corrupción, en lugar de mejorar, va a ir empeorando. Este deterioro de la percepción de corrupción afecta notablemente en la credibilidad de las instituciones, como mencionaba mi colega del TEC. Básicamente porque lo que termina resultando es, hay más expectativa de que la corrupción siga creciendo. Al compararlo con instituciones, como mencionaba Liliana Sendejas hace un momento, hay una afectación institucional fundamental, pero hay que ver que no se distribuye de igual forma en todos lados. Y esto me parece muy relevante para el ámbito local. Por ejemplo, si vemos cómo ha crecido la percepción de corrupción en el ámbito federal, particularmente centrado en el presidente de la República, podemos ver que se mantiene relativamente estable. Es poca la percepción de corrupción que hay en el ámbito federal. Lo que aquí vale la pena rescatar es que en los ámbitos de gobierno donde más se percibe la corrupción son los ámbitos locales. Tanto el nivel estatal como el nivel municipal siempre consistentemente salen como los ámbitos donde la ciudadanía percibe más corrupción. Esto no es aleatorio. A final de cuentas, las autoridades que están más cerca de la ciudadanía son también las que interactúan más y desde las cuales, razonablemente, como podamos ver ahora en la presentación de mi colega Miguel, vamos a poder encontrar que esta percepción en el ámbito local incide de forma profunda con la relación que tienen las personas con las autoridades locales. Y una parte crucial sobre el tema de corrupción es cómo entendemos las políticas anticorrupción. Hay un compromiso institucional del Estado mexicano por implementar políticas anticorrupción. Y tenemos que también evaluar cómo es que han ido mejorando o empeorando con el tiempo. Porque esa percepción incide notablemente también en cómo se percibe a los gobernantes. Y aquí, esta es una gráfica que a mí me encanta platicar, porque en 2019, 7 de cada 10 personas pensaban que la política de corrupción del gobierno federal actual iba por buen camino. 7 de cada 10 personas. Nada como diagnosticar la esperanza y la idea de una mejora institucional en materia de corrupción, como lo que sucedía en 2019. Ahora vemos esta pronunciada caída hasta el 2022, donde tenemos que solo 4 de cada 10 personas consideran que el camino de las políticas anticorrupción es correcto. Y esto me gusta cruzarlo también con cómo se ve la aprobación presidencial. Para todas las autoridades locales que están aquí, creo que es importante que recordemos que las políticas anticorrupción también son buena política. No son solamente buena política pública, inciden también profundamente en cómo los percibe la ciudadanía. El caso, quiero ponerlo, del presidente de la República, que aunque, como sabemos, incluso con los datos de la encuesta, tiene mucha confianza tanto en el ámbito local como en el ámbito federal, lo que encontramos es una caída que ha ido continuándose desde 2019 hasta la fecha. Por lo pronto, este es el panorama general que encontramos en el ámbito federal, y con esto le doy la palabra a mi compañero Miguel Cimello para que nos platique un poco más de lo que sucede en el ámbito de Ciudad Juárez. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, buenas tardes. Yo les hablaré acerca del costo de la corrupción administrativa. La corrupción administrativa la podemos entender prácticamente como los sobornos. Los sobornos que se dan en trámites municipales o los sobornos que se dan en detenciones por parte de agentes de tránsito o de la policía municipal. Estos datos también forman parte, son resultado de la encuesta de percepción ciudadana que año con año realiza el sistema de indicadores del Estado Juárez.
Bueno, primeramente, en cuanto a de quién es culpa la corrupción, históricamente las y los juarenses han respondido que es mayormente una responsabilidad compartida. El año pasado prácticamente fueron 8 de cada 10 personas quienes dijeron que la corrupción es culpa tanto del gobierno como de los ciudadanos. En cuanto a qué tanto cree la ciudadanía que el gobierno municipal comete actos de corrupción, en 2022 el 64.4% respondió que algo o mucho. Esto representa una disminución de casi 10 puntos porcentuales en comparación con el año inmediato anterior, que es 2021, que como sabemos fue un año de transición en el que concluyó el gobierno del exalcalde Armando Cavada Alvidres e inició el gobierno del actual alcalde Luz Frescoya. Sobre qué tanto la gente cree que el gobierno municipal sanciona a los servidores públicos que son sorprendidos cometiendo actos de corrupción. En 2022 tenemos que son prácticamente 7 de cada 10 personas quienes respondieron que nada o poco son sancionados estos servidores públicos. Es una tendencia que se ha mantenido históricamente, al menos en los 5 años que están representados dentro de esta gráfica, por lo que podemos notar que en la ciudadanía persiste la noción de que los servidores públicos que son sorprendidos cometiendo actos de corrupción normalmente quedan impunes. Ahora, acerca de, también sobre la encuesta de percepción ciudadana, las personas que respondieron haber sido detenidas, las personas que respondieron haber realizado al menos un trámite ante el gobierno municipal el año pasado fueron el 25.5% de los encuestados, y de ese 25.5% que sí realizó un trámite, el 2.6% reconoció haber dado un soborno para agilizar ese trámite. Cuantificando el costo de estos sobornos, podemos estimar que el año pasado se dieron 4.5 millones de pesos en sobornos para agilizar trámites municipales. A la pregunta, ¿ha sido detenido por agentes de seguridad vial al menos una vez en el último año, durante 2022? El 16.2% de las personas respondió que sí. Y de ese grupo que sí fue detenido por agentes de seguridad vial o de tránsito, el 43.4% respondió que sí ha dado soborno al menos una vez. Esta es una tendencia ascendente desde 2020, y el costo cuantificable de estos sobornos a agentes de seguridad vial es de 71 millones de pesos durante 2022. Y finalmente, en cuanto a las personas que dijeron haber sido detenidas al menos una vez por agentes de la Policía Municipal de Juárez, aquí vemos una tendencia a la baja, fueron 5.4% de los encuestados quienes respondieron haber sido detenidos, y de ese porcentaje, el 33.8% reconoció haber dado algún soborno. Aquí es importante destacar que durante los últimos 2 años, 2020 y 2021, este porcentaje se ha mantenido por encima del 30%. Y el costo de estos sobornos a la Policía Municipal se estima el año pasado en 24.5 millones de pesos. Haciendo un breve resumen sobre los costos de la corrupción administrativa en el gobierno municipal de Juárez, tenemos que en trámites municipales se fueron 4.5 millones de pesos, en sobornos a la Policía Municipal 24.5, y en tránsito, donde notablemente se reciben muchos más sobornos, 71 millones de pesos, para un total de 100 millones de pesos durante todo 2022, o 274,000 pesos diarios. Cabe aquí destacar que esta cifra representa a quienes reconocieron haber dado un soborno. Podría existir una cifra negra de personas que lo dieron pero no lo reconocieron, por lo cual el costo podría ser más alto. Y bueno, a continuación, para hablar acerca de cómo contrató el gobierno municipal durante el último año, le cedemos la palabra a Fernanda Avendaño, del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, Renata Gómez, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y Abelamar Chacón, de Plan Estratégico de Juárez. Gracias. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos, todas. Bueno, antes de pasarle la palabra a mi amiga Fernanda, nomás una breve introducción. Vamos a hablar a continuación del riesgo de las contrataciones municipales de bienes, servicios y obra pública. Riesgo detectado por la metodología desarrollada por el INCO, que ahorita Fernanda nos va a dar un poquito de detalles,
y pues aquí nomás presentar, hay responsables de estos procesos. Aquí nomás mencionar rápidamente, el principio de la administración actual estuvo al frente de la oficialía mayor el señor Arturo Rivera Barreno, desde el principio de la administración hasta agosto de 2022, y luego hubo por ahí un cambio. Actualmente está Rosa Angélica Alarcón desde septiembre de 2022 a la fecha. Ellos son las personas titulares, o fueron el señor Arturo y luego Rosa Angélica, actualmente titulares de la oficialía mayor del municipio. Y por el lado de la responsabilidad que tiene que ver con las contrataciones de obra pública, pues es Daniel González García, como responsable de la Dirección General de Obras Públicas. Entonces, estas personas están al frente de estos comités responsables de las contrataciones. Bueno, muchas gracias. Hola a todos, a todas. Me uno a la felicitación y agradecimiento al Plan Estratégico de Juárez por la invitación, y no solo por la invitación, sino por la colaboración que, como ahorita les platicaré un poco, pues ya llevamos varios años haciendo esto, varios años monitoreando las compras públicas desde el lado de Juárez a nivel municipal y desde el lado del INCO a nivel federal, estatal y municipal. Y quiero detenerme aquí un poquito justo para entender por qué hablar de las compras públicas, por qué monitorear los riesgos de corrupción. Sergio al inicio decía algo que me parece clave y que rescato, es el dinero, los recursos públicos a cualquier nivel de gobierno de la ciudadanía. Y además de ser recursos públicos, también son contrataciones de bienes, de servicios que tienen un fin en su mayoría para proporcionar y proveer bienes y servicios a la misma ciudadanía. Entonces cumple con dos fines fundamentales que vale la pena monitorear cuando es un uso eficiente y también cuando hay riesgos de corrupción. De eso se tratan las metodologías que ahorita les presentaremos, tanto a nivel federal, como que es el índice de riesgos de corrupción, y mapeando la corrupción, las dos con un gran objetivo, que es poder monitorear a nivel contrato, a nivel proceso y a nivel práctica qué está pasando con cada uno de los recursos. ¿Y por qué? ¿Por qué monitorear las compras públicas? La OCDE destaca y repite constantemente que son susceptibles al fraude y a la corrupción por dos principales razones. La primera, por la cantidad de recursos que implica. Ahorita, entre los datos se podrá dar una idea de la dimensión del gasto, y a nivel nacional es mucho mayor. Pero en segundo lugar, y probablemente más importante, es que los grandes escándalos de corrupción parten muchas veces de una contratación pública o de un conjunto de contrataciones públicas. ¿Y por qué? Porque un esquema de corrupción en compras públicas requiere que haya algún acuerdo previo entre funcionarios, entre instituciones, entre un conjunto de personas públicas y privadas para asegurar que ese proveedor o ese grupo de proveedores obtenga un contrato. ¿Cómo hacer este elemento? ¿Cómo asegurar que ese proveedor o proveedores tengan un contrato? Pues hay dos formas. La primera es generar obstáculos a la competencia, no a través de un concurso que podría no parecer riesgoso en primera instancia cuando realizamos todos los procesos. Se pueden generar ciertos obstáculos por dirigir un concurso, por amañar ciertas condiciones, ciertos requisitos técnicos que solamente una empresa o un conjunto de empresas pueda cumplir, y por lo tanto se favorece. También se puede hacer a través de adjudicaciones directas. ¿Por qué siempre hablamos de adjudicaciones directas y le ponemos un especial foco de atención? No porque no estén permitidas, no porque sean ilegales, sino porque el riesgo de corrupción aumenta cuando no hay competencia y además se hace bajo alguna decisión discrecional. Los lineamientos ambiguos, ¿no? Los sistemas de compra que son poco transparentes tampoco ayudan a esta transparencia en el gasto, a la eficiencia de los recursos, y puede por otro lado propiciar un esquema de corrupción en compras públicas. Por este contexto de la importancia de las compras públicas, los recursos y la forma en que son vulnerables, monitoreamos cada uno de los contratos a nivel federal, estatal y municipal. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo detectarlas? Hay
hay dos elementos clave, que los dos son totalmente válidos, simplemente varía la forma y el volumen. Por un lado están los casos específicos, ¿no? Aquellas investigaciones, denuncias, escándalos, las grandes investigaciones periodísticas que permiten monitorear algún patrón o algún comportamiento que ya una vez que sucedió, que se adjudicó el contrato. Por otro lado, tomando esos mismos patrones o esos mismos elementos, podemos hacer un análisis más grande, que es lo que ahorita hacemos, que es lo que ahorita INCO y Plan Estratégico de Juárez hicieron a nivel municipal y a nivel federal, que es usar los datos, usar la información pública, utilizar las metodologías de riesgo o las herramientas electrónicas cuando aplique para poder monitorear. Ese es el análisis del INCO, ese es el objetivo de tener metodologías de riesgo, aunque a veces suena un poco técnico, es eso, monitorear el gasto. Mapeando la corrupción es uno de los ejemplos de metodologías de riesgo de corrupción. Ahorita platicaremos un poco de qué trata, pero son 7 prácticas de riesgo de corrupción las que pueden monitorear para cada contrato y según el riesgo, un riesgo bajo, medio o alto, dependiendo cuáles son, y el conjunto de prácticas también ayuda a mapear, como su nombre lo dice, a mapear y a priorizar los procesos de auditoría o, en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, de Contraloría Social. Estas son cómo funciona, ¿no? Calcular prácticas, dar datos, aportar una base estructurada y al mismo tiempo permitir este control ciudadano y, en última instancia, este control para las mismas autoridades. Ya dije un poco qué es mapeando, qué es esta metodología, detectar los riesgos de corrupción, y le regreso la palabra a él para que platiquemos uno a uno de los datos y los indicadores. Gracias, Fernanda. Pues bueno, vamos a mencionar rápidamente pues cómo fueron las contrataciones, cómo se contrató en este primer año, recordando que estamos presentando aquí resultados del riesgo de corrupción, en las contrataciones de bienes, servicios y obra pública en el primer año de la actual administración municipal. Y pues para esto este es un resumen, ¿no? Están las dos áreas, la que corresponde a Oficialía Mayor, bienes y servicios, contratación de bienes y servicios, y obra pública. Aquí pueden ver en los dos renglones cómo se divide. Allá en la esquina podemos ver el total de las contrataciones, el monto en pesos contratado en ese primer año fue de 2.724 millones de pesos, y esto se divide de la siguiente manera. Para bienes y servicios, Oficialía Mayor contrató 2.030 millones de pesos en contratos, y obras públicas en ese primer año 694 millones de pesos en obras. Aquí pueden ver en las distintas columnas los diferentes procesos por licitación, ya en las dos áreas. Por licitación pública fueron 1.600 millones de pesos. Por invitación, esa es una opción para contratar. Por invitación a 3 o invitación restringida solamente fueron 2 millones de pesos. Y por adjudicación directa 1.115 millones de pesos. Bueno, el primer indicador de esta metodología es favoritismo. Como decía hace un momento, como el riesgo de asegurar que haya proveedores previamente seleccionados, esta es una forma de detectarlo o al menos de arrojar un riesgo, como bien Isabel. Los riesgos no son casos, pero sí ciertos patrones. Favoritismo mide aquellos proveedores que tienen un éxito que no necesariamente se explica por la calidad de los bienes y servicios, sino porque hay un gran porcentaje del monto que se va a ese proveedor a través de procesos de excepción, en particular una adjudicación directa, que además las propuestas en las que participa con frecuencia está en muchos procesos y además tiene un alto porcentaje de éxito. Entonces, un mapeo de estas 3 prácticas nos da el primer indicador de riesgo de favoritismo. Entonces, para estas contrataciones del primer año, estos serían los resultados que detectó la herramienta del INCO como contratos con alto riesgo de corrupción en todos los contratos, por todas las modalidades: licitación, invitación restringida y por adjudicación directa.
Entonces, de los 2.724 millones contratados en total en el primer año, en riesgo de corrupción representa para el área de Oficialía Mayor, Bienes y Servicios, 530 millones de pesos se contrataron con riesgo de corrupción alto en la categoría de favoritismo, y para el lado, la parte de obras públicas fueron 103 millones de pesos contratados con alto riesgo de favoritismo, esto para un total entre las dos áreas de 633 millones de pesos contratados con alto riesgo de favoritismo. El siguiente indicador es concurso dirigido. De nuevo, también volvemos a ver las licitaciones y los concursos. Aquí buscamos aquellos procesos que pueden haber sido una licitación, pero que cuando presentaron propuestas los proveedores hubo muy pocas propuestas o bien se eliminó a la mayoría de la competencia. El conjunto de prácticas, tanto eliminar la competencia como ausencia de la misma, aumenta el riesgo de concurso dirigido en la metodología de mapeo. Y para el caso anterior de favoritismo, les recuerdo, es un riesgo, un indicador que se aplica a todos los contratos por todas las modalidades. Para el caso de concurso dirigido, pues es solamente para los contratos que van por licitación pública o por invitación, que son los que participaron en un proceso, digamos, de concurso. Entonces, concurso dirigido, en el primer año, los contratos que fueron concursados fueron un monto total de 1.610 millones de pesos, de los cuales en el área de Oficialía Mayor, Bienes y Servicios, los contratos de bienes y servicios tuvieron un alto riesgo de corrupción por un total de un monto de 108 millones de pesos con alto riesgo de concurso dirigido, y para la parte de obras públicas 282 millones de pesos. Se mostró un alto riesgo de corrupción para un total entre las dos áreas de 390 millones de pesos con alto riesgo de corrupción en la categoría de concurso dirigido. Otro de los elementos clave en las compras públicas es el tema de colusión. Colusión lo podemos ver a través de la participación de empresas, ¿no? Los acuerdos, pero también, y en este caso, colusión por precio. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el monto que fue contratado y el presupuesto para ese bien, para ese servicio o esa obra? En la medida en la que los dos montos se parezcan o en algunos casos sea el mismo, el riesgo de colusión por precio aumenta. Es decir, el riesgo de que los proveedores, las empresas conocían el techo presupuestal previo a la adjudicación aumenta, o bien que tenían ya alguna información previa o alguna contratación previa que les pudo haber dado pues, beneficios o ventajas sobre otros competidores para ganar el contrato. Bien, y estos fueron los resultados calculados por la plataforma, por la herramienta Mapeando la Corrupción para el primer año de esta administración. Un total de 174 millones de monto total contratado por las dos áreas, Oficialía Mayor y Obras Públicas, tuvieron un alto riesgo de colusión. Para el caso Obras Públicas, en contratos de obra pública no hubo ningún contrato con riesgo de colusión, solamente para el área de Oficialía Mayor por 174 millones, que es el total. Y otro indicador de mapear los plazos cortos. De nuevo, cuando hablamos de concursos, ¿cuáles fueron los plazos que tenían estos proveedores para presentar una propuesta o para recibir la convocatoria, ¿no? ¿Cuáles eran los requisitos que se necesitaban? Cualquiera de estos dos plazos están establecidos en las leyes de contrataciones, las leyes de adquisiciones u obra pública. Si son menores a los establecidos en la ley, el riesgo de plazos cortos aumenta y mapeando lo cacha como riesgo alto. Y de los 1.610 millones de pesos concursados para los contratos del primer año, 108 millones de pesos mostraron un alto riesgo de corrupción por plazos cortos, y esto solamente fue en los contratos del área de Oficialía Mayor, los contratos de bienes y servicios. Ahora, les voy a mostrar otra tablita similar a la anterior. Esto tiene que ver solamente con adjudicaciones directas. Para el caso de adjudicaciones directas, estos resultados
son fuera de la metodología del INCO. Estamos trabajando con el equipo del INCO para ver cómo integramos esta herramienta, pero para el caso requirió un trabajo más delicado de revisar contrato por contrato para ver si se justificaban la razón de la adjudicación directa. Para el caso vimos que las adjudicaciones directas siguen siendo muy altas y aunque no es ilegal hacer adjudicaciones directas, sí lo preferible es evitar las adjudicaciones directas. Entonces, para este caso, del monto total de adjudicaciones directas, que fue por 1.115 millones de pesos, monto total contratado entre las dos áreas, 456 millones de pesos mostraron, digamos, no identificamos nosotros que fuera justificada esa adjudicación directa, revisando diversas situaciones como los montos, que atendiera los montos o que atendiera alguna cuestión de la justificación en el dictamen. De justificación, un ejemplo son los estudios de mercado, entre otras cosas que estuvimos ahí revisando. Entonces, pues se dividen así para bienes y servicios, 434 millones de pesos, y en obra pública 21 millones de pesos. Entonces, con esto, ya a manera de resumen y para ir cerrando, de los 274 millones de pesos contratados en el primer año, de septiembre del 2021 a septiembre del 2022, el 63% de ese monto contratado tuvo al menos un alto riesgo de corrupción, lo que equivale a 1.712 millones de pesos. Aquí, ahora para hacer una distinción, en el informe anterior que hicimos el año pasado de los primeros 6 meses de la administración actual, en el primer semestre se mostró en las contrataciones un alto riesgo de corrupción en el 77% de las contrataciones. Ya en el segundo semestre de la administración solamente identificamos un 58% del monto total contratado con alto riesgo de corrupción. Aquí notamos una considerable disminución en el riesgo, hablando porcentualmente. Y aquí otra referencia más que podemos mostrar, solamente hablando de los montos de obra pública. En la administración de Armando Cavada, haciendo, como comentaba ahorita Fernanda, tenemos ya varios años en colaboración utilizando esta herramienta. En la administración anterior de Armando Cavada, el 89% de los contratos de obra pública tenían al menos un alto riesgo de corrupción. La obra pública se contrataba con altos riesgos de corrupción, al menos en el 89%, y en la actual administración, hablando de obras públicas, el 51% de los montos contratados fue con alto riesgo de corrupción. Eso sería todo por nuestra parte. Deseamos la parte ahora. Perdón, por mi parte. Le doy la palabra ahora a Fernanda. Bueno, muchísimas gracias a Plan Estratégico de Juárez por la invitación y también muchas gracias a todas y todos por estar aquí el día de hoy. En Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad preparamos una pequeña presentación sobre prevención de malas prácticas en las contrataciones públicas, y el punto número 1 para la prevención de malas prácticas es hacer un monitoreo muy puntual de todas las etapas de las contrataciones públicas, porque si bien tenemos indicadores que nos permiten encontrar patrones, como bien decía Fer, y como lo han hecho muy puntualmente con Mapeando la Corrupción, ¿qué pasa cuando, a pesar de que tengamos indicadores, hay casos específicos donde hay riesgos adicionales de un uso ineficiente de nuestro dinero? ¿Y por qué decimos esto? Porque la corrupción, desde las distintas investigaciones que hemos realizado en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, nos hemos dado cuenta que la corrupción evoluciona y se va transformando y se encuentra principalmente en darle la vuelta a la ley. Y para platicarles un poco más a qué nos referimos en darle la vuelta a la ley, les trajimos 2 casos para evidenciarlo. El primer caso son las carreteras fantasma. Encontramos un contrato de 2019 de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para la construcción de un tramo de carretera entre Janos aquí en Chihuahua y Agua Prieta en Sonora. Y al parecer si íbamos siguiendo puntualmente cada etapa de la contratación pública, no nos hubiera prendido ningún foco rojo. Fue una licitación pública, los plazos que establecía la ley se cumplieron, hubo una alta participación
participantes que presentaron propuesta y fue un contrato de un poco más de 85 millones de pesos para desarrollo e infraestructura de 2 municipios con altos niveles de pobreza. Entonces, ¿en dónde estuvo la falla? Pues si bien se siguió cada una de las etapas del proceso sin que se prendiera ningún foco rojo, en la última etapa, en la firma del contrato, no se hizo la revisión de las empresas con operaciones inexistentes, del SAT, que conocemos como empresas fantasma, y este contrato se le dio a una empresa que llevaba más de un año en el listado de presuntas empresas fantasma, y por supuesto esto compromete, pues, por un lado, el desarrollo de estos 2 municipios, pero también el uso de nuestro dinero. Y el segundo caso, en donde también exhibimos un poco cómo se le puede dar la vuelta a la ley, es a través de una investigación que realizamos de las empresas inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública y la revisión de sus socios y representantes legales, encontramos que la empresa Innovaciones Hospitalarias de México fue inhabilitada en 2021 por el órgano interno de control del IMSS y la inhabilitación duraba 2 años. ¿Y cómo le dieron la vuelta a la inhabilitación? Pues usaron una segunda empresa que compartía 2 de los 3 socios, incluyendo a la empresa inhabilitada, y esta segunda empresa recibió tan solo en 2022 más de 40 millones de pesos en contratos con sector salud, que por supuesto, si estaba inhabilitada es porque representaba riesgos al uso de nuestro dinero y a las contrataciones públicas. Y bueno, pues estos son 2 casos que nos permiten ver cómo se le puede dar la vuelta a la ley, en la etapa final de la contratación pública, y en otro, pues usando, digamos, un vacío de la ley donde pues se utilizó una segunda empresa para contratar con el gobierno. Ahora, ¿qué podemos aprender de estos 2 casos? Bueno, pues en primer lugar, desde sociedad civil nos toca presionar, exigir y denunciar para que estas prácticas, estos casos muy específicos que nos permiten encontrar nuevas maneras en las que le dan la vuelta a la ley constantemente en las contrataciones públicas, como nos hemos dado cuenta, nos toca acompañarnos. En Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad siempre van a tener las puertas abiertas para que investiguemos y también busquemos denunciar públicamente, pero también ante los órganos internos de control, a las auditorías estatales, a la Auditoría Superior o incluso con la Secretaría de la Función Pública. Y pues también desde el gobierno toca, por supuesto, transparencia en todo, primero en la parte de datos de las contrataciones, pero por supuesto también en la parte de la documentación, para poder corroborar qué se está haciendo al pie de la ley, en qué parte del proceso de las contrataciones públicas se está atorando y se está haciendo un mal uso de nuestro dinero. Y sobre todo necesitan también desde el gobierno y por supuesto desde sociedad civil, lo seguimos haciendo, hacer un monitoreo muy puntual de cada una de las etapas de las contrataciones públicas, para evitar que nuestro dinero se use de manera ineficiente y poco transparente. Y por último, invitarles a conocer Nuestro Dinero, que es nuestro sitio donde hablamos de presupuesto público y de contrataciones públicas con distintos patrones y análisis de casos. Evidenciamos los riesgos de corrupción, de irregularidades y de malas prácticas en las contrataciones públicas y en el uso del presupuesto público. Gracias. Gracias. Ahora sí les dejamos y lo dejamos ahora con Sergio Mesa. La danza de los millones, ¿no? Millones van, millones vienen. Estamos viendo, de repente perdemos la dimensión, o sea, son cientos, miles de millones de pesos. Imagínense, el primer año en contrataciones, bienes, servicios y obra pública fueron 2.724 millones de pesos que se gastaron. De esos, 1.712, que es lo que nos presentó Abel ahorita, presentan riesgo de corrupción. Y bueno, ¿para qué queremos eso? ¿Sí? Pues si fuéramos nada más morbosos, pues ya nuestro morbo estaría satisfecho al ver esas cifras tan grandes. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Ya nos comentaba que en mayo del año pasado hicimos un informe sobre el primer semestre
y entonces ahí encontramos pues, riesgo de corrupción, lo platicamos con el gobierno municipal, eso fue algo muy bueno. Es la primera vez, donde un gobierno municipal accede a, pues, a revisar. Tú dices que hay historias de corrupción, bueno, vamos a ver por qué. Y empezamos a trabajar, empezamos a ver. Ellos tenían su explicación, nosotros teníamos la nuestra, de acuerdo a la metodología. Y entonces, pues bueno, son dos posturas. ¿Qué hubo? ¿Qué hacemos? ¿A quién acudimos? Pues a un árbitro. ¿Quién es el árbitro? ¿Quién es el que tiene la tarea de estar viendo si esto cumple con la ley o no cumple con la ley? Porque explicaciones pues, podemos dar las que queramos. Entonces ahí lo que hicimos fue buscar las vías institucionales. ¿Sí? ¿Quiénes son? Bueno, la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado. Y entonces lo que hicimos fue coger esos contratos, presentamos denuncias ante la auditoría y ante la fiscalía y pues investiguen, ¿sí? Investiguen. Entonces presentamos una denuncia por 370 millones de pesos y ahorita está la fiscalía, ahorita ya el fiscal nos contará ahí cómo va esto. Y eso es lo que estamos intentando. No se trata solamente de divulgar, esto no es golpeteo político, es hacer uso de nuestros derechos, de nuestra facultad, ¿sí? De ver qué es eso con nuestro dinero. El camino legal, las acciones jurídicas es muy largo, ¿sí? Quienes han estado en alguna situación, sabemos que son muy largos, larguísimos, ¿sí? Una experiencia que tuvimos aquí en el gobierno fue que en 2018 Desarrollo Urbano clausuró una construcción en el suroriente donde se estaban construyendo casas sin permiso. Llegó y lo construyó. Entonces la constructora, ¿sí? Fue y metió ahora sí la solicitud de permiso. Y viéndola, entre yo ciudadano y la red de vecinos que estamos siempre al pendiente de lo que está pasando ahí, nos dimos cuenta que había un dictamen de factibilidad por parte de la Junta de Aguas que había sido falsificado. En el suroriente se falsificó un dictamen de la Junta de Aguas que decía no, sí hay agua. Se vio, se atendió, se participó en el cabildo y ese asunto se bajó y se puso una denuncia. Además de Plan Estratégico de Juárez, también la Junta de Aguas puso una denuncia penal y también Desarrollo Urbano puso una denuncia penal. Bueno, les estoy hablando de que esto pasó en 2018. En 2020, la Auditoría Superior del Estado manda ese caso a la Contraloría Municipal. La Contraloría Municipal es quien debe estar viendo pues, que jalen las cosas, que no haya corrupción. Es el órgano interno de control en términos técnicos. Ahí, lo que sucedió, por primera vez, esta Contraloría cogió ese asunto y dijo, se ve mal, y lo mandaron al Tribunal de Justicia Administrativa. Es decir, pusimos la denuncia a la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior del Estado lo agarra y dice, no me toca a mí, le toca a la Contraloría le dice, sí, hay posibilidad de falta grave administrativa, y lo avienta al tribunal. Eso es la primera vez que sucedió. ¿Sí? Entonces, son largos los caminos, pero hay que transitarlos. ¿Sí? Es la vía de la institucionalidad y es lo que nos interesa del Plan Estratégico de Juárez. Ahí está la notificación que nos hicieron. Ya veremos qué sucede. El final no fue muy feliz con esta construcción, porque luego que les agarraron la falsificación del documento, pues ya hicieron otro, ya la Junta de Aguas sí se lo dio y construyeron sus casas en régimen de condominio y pues ya están lo que eso significa. Bueno, también tenemos una serie de denuncias contra un viejo conocido de varios de nosotros, el Plan de Movilidad Urbana. ¿Se acuerdan de Teto? Que costó 5,000 millones de pesos, que se pavimentaron las calles con un esquema a 20 años. Bueno, todavía lo estamos pagando. Se pagan cada año casi 270 millones de pesos, más de 22 millones de pesos al mes, en un proyecto, pues, dando nuestras calles, ¿sí? Que no jalan. Bueno, contra eso también tenemos unas denuncias. ¿A dónde voy con esto? Con toda la información que se genera
lo que estamos haciendo es divulgarlo, dándolo a conocer a la comunidad y actuar por la vía jurídica, hacer que nuestras instituciones jalen. Hasta ahí vamos con esas denuncias. Me preguntaban en la mañana un reportero de cuántas denuncias tenemos. Pues tenemos alrededor de 20, ¿sí? En la Fiscalía Anticorrupción, en la Auditoría Superior del Estado y en la Fiscalía General aquí en Juárez, ¿sí? Están repartidas ahí y en diferentes años, desde 2013. Con todo esto que estamos haciendo, me encontraba el otro día, me encontré con el fiscal anticorrupción, con Abelardo, y le decía: te vamos a ayudar dándote chamba, ¿sí? Vamos a ayudarte dándote chamba con casos que estemos ahí extrayendo y que creamos nosotros que puedan tener fundamento. Entonces, para eso hemos invitado a Abelardo Valenzuela, el fiscal anticorrupción, que nos ha hecho favor de estar aquí, y bueno, que nos cuente, que nos diga, bueno, pues qué podemos esperar de la Fiscalía. Está en una transición. Antes de que hable Abelardo, te tengo que reconocer una cosa: con la fiscal anticorrupción anterior nunca nos pudimos ver. Es más, nos dejó plantados en Chihuahua. Y luego con Abelardo, luego bajamos una reunión. Entonces, bueno, pues ya hay un acercamiento. El comité tenía Abelardo, dijo: como estos acercamientos hemos tenido muchos, ¿qué va a ser lo diferente esta vez? Abelardo, muchas gracias por venir. Pásale. Ya no me ayudes, compadre. Es alarmante ver las estadísticas que maneja aquí mi tocayo Abel Chacón. Ahora, si le agregamos cómo nos vemos en el mundo, pues es algo más alarmante. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, nos acaba de colocar como uno de los países más corruptos del mundo. México va en un declive en los últimos 3 años, según las encuestas y las estadísticas de la ONU, de Transparencia Internacional y de la OEA. Si ustedes le preguntan, y eso que nos comparamos con los países, no con los países nórdicos, porque ahí sí, pues estamos pero verdaderamente muy mal, pero con los países de América y de algunas partes de Europa, somos de los países donde nos vemos muy mal, y ha venido cayendo en los últimos 3 años en lo particular, si vemos el monitoreo que da Transparencia Internacional. Por eso celebro lo que hoy vemos aquí con la estadística que manejó Abel Chacón. Pues muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Veo aquí algunas caras presentes. Celebro aquí la presencia de compañeros de muchas batallas por la lucha de Juárez aquí en este salón. Quiero darle la bienvenida también a quien es mi compañero como vicefiscal, el magistrado emérito Gabriel Ruiz Gámez, que aquí está. Te pido por favor que mi funcionario, también es director jurídico y extensión de dominio, Diego Cárdenas, Eduardo Fernández, que es el director de Relaciones Institucionales. Y bueno, gracias a todos. Creo que Osvaldo Reyes, que también está en la Auditoría Superior del Estado, Miguel Gómez, del Comité de Participación Ciudadana. Allá está Miguel Gómez. Jesús Zavala, también miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Agradezco el Plan Estratégico de Juárez la invitación a este informe. Mi reconocimiento a su comprometida labor en pro de las y los juarenses, fundamentalmente en los términos de transparencia y la rendición de cuentas. Particularmente estoy convencido que no podemos concebir el combate a la corrupción sin la participación ciudadana. Por ello resaltamos la importantísima labor que realizan y que hoy este evento es testimonio de ello. La corrupción se ha convertido en el impuesto más caro que
que la ciudadanía tiene que pagar y que además es la consecuencia de tanto rezago social y que le quita oportunidades a todos de tener una mejor calidad de vida en nuestras comunidades. Reafirmo que solo lo podemos abatir participando de manera decidida y organizada, sociedad y gobierno y todas las instituciones, como hoy ustedes lo están haciendo aquí en el Plan Estratégico de Ciudad Juárez. Por eso, la participación ciudadana se convierte en la piedra angular del combate a la corrupción y justamente es por esto que nacen los sistemas nacional y estatal anticorrupción como una exigencia ciudadana. Y para ello quiero detenerme en explicarles que ya están aquí las herramientas, porque pareciera ser que México pues es el país con más leyes, pero pareciera ser también que es el país donde se nos critica mucho la impunidad. Somos el país que más legisladores tiene también, y bueno, pues no es los legisladores las instituciones que gozan de mayor prestigio y reputación en estas estadísticas que nos manejan aquí también los jóvenes de hoy. El Sistema Nacional Anticorrupción nace a partir de una exigencia como la que ustedes están haciendo aquí en Ciudad Juárez. Pasa de algo orgánico a algo sistémico. Después de que hubo una exigencia muy reiterada en el país por el tema de la corrupción, el presidente de la República se ve obligado a asignar unos convenios en la ONU y en la OEA y que después ratifica el Senado de la República y obliga al país a modificar sus propias leyes, la Constitución y las normas secundarias. Y es como da el inicio al Sistema Nacional Anticorrupción, plasmado en el artículo 113 constitucional. Se crea la Ley Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, se modifica la Ley del Servicio Público, se modifica el Código Nacional de Procedimientos Penales. Paralelamente en los estados se modifican las constituciones, se modifica también la propia norma secundaria de las entidades federativas. Aquí en Chihuahua empiezan las reformas en el 2017, 2018, 2019 y 2020, y es ahí cuando se consolida ya prácticamente las últimas reformas, y entre esas reformas es como surge la Fiscalía Estatal Anticorrupción, porque antes la Fiscalía Anticorrupción era una área que dependía de la Fiscalía General, entonces se le llamaba la Fiscalía Especializada para los Delitos del Servicio Público, y luego se le fue modificando, pero no dejaba de ser finalmente un área que dependía de la Fiscalía General del Estado. El 26 de diciembre adquiere plena autonomía de gestión jurídica, presupuestal y técnica, y hoy por hoy la Fiscalía Estatal Anticorrupción es un órgano autónomo, y me parece a mí que el espíritu del legislador en ese tiempo la dotó de esa autonomía, porque creo yo que finalmente es el escudo protector que tiene la Fiscalía Anticorrupción para poder actuar en consecuencia. Pero también debo decir algo: la Fiscalía Anticorrupción, aun y cuando adquiere su autonomía en el 2020, pues ¿qué creen? Los asuntos en materia de corrupción no los manejó la Fiscalía Anticorrupción. Se dijo mucho sobre el combate a la corrupción y pareciera ser que se personificó el tema de la corrupción como si hubiese nacido la corrupción en la administración antepasada y se terminara en la administración pasada. Y eso no fue así. La corrupción es una tarea que nos debe a nosotros quedar claro que debemos de combatirla día con día, todos y cada uno de los que estamos aquí, sociedad y gobierno, y desde luego más los responsables de quienes tenemos una titularidad en el servicio público. Entonces, así es como nace la Fiscalía Anticorrupción, y hoy lo que queremos nosotros hacer
es darle fuerza y valor a la propia Fiscalía Anticorrupción. Y quiero decirles que a 3 meses de nuestra llegada a la Fiscalía Anticorrupción, que es el área punitiva del sistema estatal anticorrupción, establecimos compromisos para abrir la Fiscalía a toda la comunidad y obtener resultados claros, objetivos y tangibles, apostándole en todo momento a la profesionalización y a la transparencia. En síntesis, abrir la Fiscalía. Por eso hoy estoy aquí, en este salón, con todos y cada uno de ustedes, asumiendo el compromiso que tengo como titular de la Fiscalía Estatal Anticorrupción, dando la cara, pero también tengo que explicar cómo encontré la Fiscalía Anticorrupción. La encontré, y lo voy a decir por todas sus palabras, desasiada. ¿Pueden ustedes imaginar que la Fiscalía Anticorrupción haya tenido un desaseo el primer año de 19 millones de pesos? El segundo año de 27 millones de pesos. Son datos que finalmente los tiene la Auditoría Superior del Estado para que en su momento determine la razón por la cual hubo ese desaseo presupuestal en la institución que se encargaba de combatir la corrupción. Esos datos son duros e irrefutables. Y es importante decirles que la apertura de la Fiscalía Anticorrupción para todas y todos los que tengan conocimiento de algún hecho de corrupción, ya sean ciudadanos, autoridades, instituciones u organizaciones civiles, puedan ser atendidos y recibidos sus denuncias, como la que recibimos de Sergio Mesa. Esto no se hacía antes. Solo pareciera ser que se privilegió la mediatización del combate a la corrupción. Y pongo ejemplo muy claro. Ahorita Sergio Mesa les dijo uno que él vivió personalmente, pero hay otro dato, hay 2 datos por demás emblemáticos. El presidente de Coparmex de Chihuahua, en compañía de un miembro del Comité de Participación Ciudadana y de otros empresarios más de Chihuahua, acuden a la Fiscalía Anticorrupción a presentar una denuncia por un posible delito de hecho de corrupción. ¿Y qué creen? No lo atendieron. No les abrieron la puerta, ni siquiera les abrieron la puerta para escucharlos. Tengo otro dato emblemático y que incluso tuvo repercusión mediática. Un legislador, un diputado, tuvo que llevar a un notario público para que le fuera recibida una denuncia por una posible comisión de un delito de hecho de corrupción. Esos son datos irrefutables y no objetables. Ahí están. Por eso creemos nosotros que abrir la Fiscalía Anticorrupción es una obligación ineludible del titular. Hoy por hoy nos encontramos enderezando todas las carpetas de investigación, porque también algunas las dejaron prescribir en su etapa de investigación y pareciera que dormían algunas el sueño de los justos. Y a 3 meses les puedo adelantar que muy pronto van a ver en la vida jurisdiccional los resultados del enderezamiento de cuando menos 7 carpetas de investigación que no se les atendía el proceso que se le debía llevar en la investigación del Ministerio Público. Estamos concluyendo la oficialía de partes, implementando el JusticiaNet para profesionalizar y medir el avance de las investigaciones
en las diferentes carpetas y medir la eficiencia del Ministerio Público. Porque no podemos permitir que vuelva Sergio Mesa y todo el plan estratégico el año que entra a hacer otra reunión como estas y luego me invite a mí nuevamente y me pregunte por la misma carpeta y yo pues ¿qué le voy a decir, verdad? Si seguimos en esta secuencia que lleva la Fiscalía Anticorrupción o que llevaba la Fiscalía Anticorrupción, pues ¿qué se le va a venir a decir? Eso lo tenemos que parar. Con el justicialero, lo que nosotros queremos hacer es que ustedes puedan corroborar con una gran facilidad el avance que lleva una carpeta de investigación. Eso es la profesionalización en la investigación del delito por hecho de corrupción. El fiscal anticorrupción, con este justicialero, puede observar desde su propio computadora el avance sistemático que lleva la investigación en determinadas carpetas. Instalaremos en los próximos días, instalaremos en los próximos días el protocolo anticohecho con los estándares nacionales e internacionales para inhibir las prácticas irregulares y sobre todo para detectar los posibles actos de corrupción con agentes encubiertos en dependencias públicas, estatales y municipales, cosa que no se había hecho antes. Nos acaban de certificar la Embajada de Estados Unidos en lavado de dinero y también vamos a entregar, hemos cesado por primera vez, agentes del Ministerio Público por no realizar su actividad bajo los principios de actividad, honradez, inmediatez y buena fe. En fin, puedes enumerarles más, pero ya me está apurando aquí mi querido Sergio. Acabamos de convenir con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque esto es bien importante, porque esto le va a pegar también a la sociedad, a algunos empresarios. Acabamos de convenir, es histórico, lo acabamos de decir en la CONAPA la semana pasada, con la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, para que en un lapso de 3 a 4 semanas nos estén proporcionando la información clasificada de la ruta del dinero cuando un servidor público o un empresario se ve envuelto en un delito por hecho de corrupción. Es decir, esto le pega a la proveeduría que no está bien establecida y le pega también a los contratistas de obra pública que no están bien establecidos. Esto es un dato inédito que se destacó en México en la comisión, en la CONAFE. Ya para terminar, Sergio, bueno, algunos convenios con el Tribunal Superior de Justicia para la capacitación, porque se están profesionalizando todos los ministerios públicos en grado de diplomado, y evidentemente los exámenes de confianza que están ahorita ya en proceso en el C4. Y vengo a hacer. Sí. Y con la propia función pública, con la finalidad de la implementación del Declaranet, para que todos los servidores públicos realicen sus declaraciones patrimoniales en tiempo y forma. En fin, hay una serie de avances que ya tiene la propia Fiscalía Anticorrupción en solo 3 meses. Y no voy a dejar de decir esto, Sergio, porque es importante. Nosotros sí vamos a cuidar el debido proceso. Por eso no voy a anunciar aquí el avance de la denuncia que presentó Sergio Mesa en términos de dar información clasificada. Nosotros sí vamos a cuidar el debido proceso y la presunción de inocencia, que nunca más debemos permitir que se utilicen las carpetas de investigación por fines políticos y mucho menos electorales. Con la justicia no se juega, ni menos en los delitos por hechos de corrupción, por respeto a los ciudadanos y por respeto al Estado de Derecho. Por eso les aseguro que en mi estancia como fiscal anticorrupción se acabó también la tortura física y la tortura psicológica para doblar las investigaciones en las carpetas de investigación.
Debemos acabar gobierno y sociedad con esa frase lapidaria con la que pomposamente han tratado de acuñar al mexicano en otros países, que dice que el que no avanza no tranza, el que no tranza no avanza. Hay que acabar con esa frase lapidaria porque está increíblemente penetrada en el sentido de mucha gente, y esta es una tarea que nos corresponde a todos. Vengo a hacer 3 compromisos con los cuales me comprometí con esta promesa y que lo quiero hacer públicamente con todos y cada uno de ustedes. Vengo a hacer 3 compromisos tangibles con fechas ante todos y cada uno de ustedes. Bueno, ya Miguel Gómez y Jesús Santana les va a decir que ya pronto se va, en unas semanas más, ya va a estar la política estatal anticorrupción por primera vez aquí en el estado de Chihuahua, porque no había, no existía. También eso hay que decirlo. Primer compromiso que vengo a hacer con ustedes. Vamos a revolucionar el concepto de la denuncia ciudadana al ser los primeros a nivel nacional en materia punitiva de Fiscalía Anticorrupción en instalar una APP que les permitirá a todos los ciudadanos desde su dispositivo móvil presentar denuncias de delitos por hechos de corrupción. Y en esa misma APP vamos a cuidar la denuncia anónima cuando así sea requerida, y va a estar tan sofisticada que inmediatamente, una vez que se presente la denuncia con todos los requisitos de procedibilidad que establecerá la propia APP, que inmediatamente se va a desplegar a través de un folio que ustedes lo van a palpar. 2. Vamos a presentar en las próximas semanas una iniciativa de reforma en materia de prescripción de los delitos por hechos de corrupción. 3. Vamos a abrir, para acabar ya de una vez por todas con una percepción que es nomás desde ya, desde Chihuahua, vamos a abrir una oficina de la Fiscalía Anticorrupción en los próximos 4 meses, más tardar, en el municipio de Juárez, para que todos y cada uno de ustedes tengan la oportunidad de acceder a dialogar directamente con el Ministerio Público cuando se tenga conocimiento de un delito por hecho de corrupción. Y hago votos para que pronto las mediciones alcancen todas las instancias de gobierno, la local, la estatal y la federal. Estaríamos ahí en una sinergia absoluta, todos los países. Voy a concluir con una frase del cineasta americano y escritor Edward Griffin, cuando dice que oponerse a la corrupción en el gobierno es la máxima obligación del patriotismo. Seamos pues cada vez más patriotas, como hoy y durante los últimos años lo ha hecho el Plan Estratégico de Juárez. Estoy a sus órdenes. Muy bien, ¿nos oyeron, no? ¿Nos han hecho algo? Mucho. También para nosotros es muy bueno tener aquí a Jorge Pérez, coordinador de direcciones del gobierno municipal, que venga a reaccionar a lo que hoy hemos presentado. ¿Sí? Es muy importante escuchar su opinión. Jorge, muchas gracias por venir. ¿Te toca? Hola, buenas tardes a todas, todos. Cuando el presidente me dijo, porque
Bueno, gracias Sergio, gracias Plan Estratégico por darnos esta oportunidad de participar en este ejercicio democrático. Ya terminé porque es lo que el tiempo me está explicando. Ahorita, las denuncias. No, gracias, de verdad. Yo creo que hemos mostrado gran apertura hacia ustedes, hacia la sociedad civil. Hemos participado ya en algunos ejercicios y abierto las puertas. Yo recuerdo, por ejemplo, en el primero que participamos fue la calidad del bacheo, si lo recuerdan, ese tema tan sentido aquí en Juárez, donde evaluamos, de hecho, la asignación de los contratos, evaluamos el cumplimiento de los contratistas, la calidad, y puedo decirles que validado por Plan Estratégico tuvimos un resultado de 95% positivo. Entonces, estamos abiertos, estamos colaborando y vamos a seguir así. Nuestra ventana hacia la sociedad civil es nuestra página de transparencia. Al final de cuentas, todos estos datos salieron de ahí están. Entonces, nosotros como gobierno estamos publicando esta información y bueno, los datos se procesan y se presentan y obviamente el análisis de los datos tiene muchos aristas. Déjenme les digo que la primera dependencia que el señor presidente evaluó en su capacidad administrativa y de procesamiento de información fue precisamente la Dirección de Transparencia. La Dirección de Transparencia se reestructuró administrativamente en el primer mes de la administración, se le duplicó el número de personas y equipo y estamos haciendo un excelente trabajo ahí. Déjenme les digo que de enero del 2022 a diciembre del 2022, nada más para darles un ejemplo, tuvimos 1.630 solicitudes de información con 9.266 preguntas. Todas estas preguntas fueron contestadas en tiempo y forma, en un tiempo de 9.8 días promedio. Esto es récord, no se había hecho en ninguna administración. A mediados de marzo nosotros tuvimos la auditoría del Instituto Chihuahuense para la Transparencia de Acceso a la Información y obtuvimos un resultado por primera vez de 100% de cumplimiento a nuestras obligaciones de transparencia. Y en la primera evaluación, esto también es histórico, nunca se había logrado. ¿Qué significa esto? Otra vez, nuestra ventana, nuestros datos ahí están y tenemos el compromiso, y el presidente tiene este firme compromiso, de que los datos del gobierno estén accesibles, publicados y disponibles para su análisis y, por ejemplo, estos datos son muy importantes. También me dice, está en sí. Nosotros, yo creo que lo importante, ahorita hablábamos del valor de las instituciones. Los procesos que tenemos en el municipio, nosotros sabemos que estamos regidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, que rige, norma lo que son los procesos de aplicación directa, invitación al menos a 3 proveedores y licitación pública. Todos estos contratos, todos, son aprobados por un comité de adquisiciones. Este comité de adquisiciones está integrado por oficialía mayor, director jurídico de oficialía mayor, tesorería, secretaría de ayuntamiento, contraloría, regiduría de hacienda, dirección de planeación y evaluación y sindicatura, que si nos da carrilla, Entonces, hay un proceso muy sólido, muy estructurado y déjenme decirles, estos comités son abiertos. Y obviamente para la aprobación de cada contrato se requiere pues, primero el quórum legal y después el consenso de cada una de las dependencias que les menciono. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, precisamente en este análisis de poder decirles que para mí la interpretación es un riesgo. ¿Por qué no? Y bienvenidos todos, son abiertos estos comités. Entonces yo los invito a todos a que participemos y
y a que entendamos cómo cada contrato se revisa precisamente en ese sentido, que cumpla con la ley, que se haya hecho la licitación de manera correcta, etc. Entonces yo más que cuestionar los datos, yo vengo de la iniciativa privada y digo que los datos son como los datos. Los avientas hasta que te dicen lo que necesitas saber. Yo más que cuestionar los datos, quiero invitarlos al proceso. Hay un proceso definido por la ley, hay un proceso que nosotros estamos siguiendo, hay un proceso que ahí está sólido y que está abierto a la sociedad civil. Vamos usando. Es una invitación, digo, créanme que todos sabemos que el presidente tiene una apertura increíble. Aquí estamos, como dices tú, Sergio, creo que también es la primera vez que tenemos la representación del municipio en este tipo de eventos. También quiero decirles que hay muchas particularidades. Por eso es importante que entendamos los procesos. Por ejemplo, la ley a nosotros nos obliga a privilegiar a las empresas locales y estatales, siempre y cuando no exista una variación mayor a 10% en la media de la propuesta económica. Ahí, cuando tú haces eso, puedes abrir el debate, ¿sí? Y puedes tener interpretaciones. ¿Por qué? Porque esta empresa ganó 10 concursos. Bueno, porque es una empresa local. ¿Y por qué? Pues porque el promedio de la propuesta económica no tuvo esa variación de 10%. Oye, pero es que la otra te ofreció un poquito menos. ¿Sabes qué? Ellos propusieron que te costaba 5 millones, pero la empresa local te dijo que 5.250.000. Claro, vamos privilegiando a la empresa local del municipio y luego la del estado. Entonces, yo quiero referirles a este tipo de ejemplos por la interpretación que le demos a cada uno de estos números. De nuevo, yo más que pensar en el número, yo los invito a que conozcamos los procesos del gobierno y que los fortalecemos. A final de cuentas, nosotros los ciudadanos, pues somos precisamente los que con este tipo de dudas, caray, pues ¿qué está pasando? Vamos a entrarle, estamos abiertos. Entonces yo los invito. Nunca es suficiente, pudiéramos hablar de 10%, 20%, 5%, 1%. En corrupción y transparencia nunca es suficiente. El ideal es 0, es aún perfectible el 0 inclusive, pero yo sí les quiero decir, el presidente está comprometido con la transparencia, el presidente abre las puertas a la información, es la primera vez que colaboramos de esta manera con Plan Estratégico y estamos a bordo. Aquí está nuestra información, aquí están nuestros procesos, bienvenidos, los invitamos y les agradecemos también, Sergio, de tu equipo, pues que nos hagan el favor de invitarnos, de poder expresar nuestra opinión. Y bueno, ahí están todos los contratos y vamos a hacer el ejercicio que hicimos el año pasado y luego metemos al fiscal de desempate. ¿Les parece? Muchas gracias, muy amable. Ya para terminar, se nos alargó ahí, una disculpa. Hay varias cosas de las que hemos hablado. Una de ellas, si lo mencionó Abelardo, el fiscal, es el Sistema Estatal Anticorrupción. El Sistema Estatal Anticorrupción aquí en Chihuahua pues no ha tenido la fuerza que debiera, ¿sí? El sistema tiene un componente ciudadano, ¿sí? Y entonces ese componente ciudadano actualmente hemos visto que está comprometido su origen ciudadano, ¿sí? Una de las cosas que hemos estado viendo es que bueno, el CTC pues no está haciendo, el Comité de Participación Ciudadana no está siendo tan ciudadano, ¿sí? Pues ahí se han visto familiares, por ejemplo, un familiar del secretario de Hacienda, hay exfuncionarios. Entonces, eso le quita un poquito o mucho, de legitimidad también al sistema. Entonces, uno de los retos que tenemos como Estado, el Sistema Estatal Anticorrupción
tenemos que fortalecerlo. Y a quien le pedimos desde aquí, a los funcionarios estatales, el mismo Abelardo, pedirle a la gobernadora pues que le dé más juego a la ciudadanía, que la gobernadora fortalezca el sistema estatal de corrupción. ¿Sí? Eso sería algo muy, muy bueno para ir avanzando en este sentido. Ahora estamos dando una apertura muy interesante, cómo fortalecemos ese sistema, que no es solamente el CPC, no es solamente la Fiscalía, es el Instituto de Transparencia, es el Auditorio Superior del Estado, es el Tribunal de Justicia Administrativa, es una complejidad. Entonces, ¿cómo le echamos a jalar? Para ir combatiendo esto. Y sí, son interpretaciones, pero también hay realidades, y bueno, vayamos al arbitraje, ¿sí? Para que eso jale, para ir construyendo instituciones más fuertes. ¿Sí? Veíamos en las instituciones, pues que los partidos no son de muy mala reputación a nivel nacional, están muy raspados. Ahorita nosotros estamos impulsando una iniciativa que tiene que ver con mejorar la representatividad. ¿Sí? Ustedes han oído de los regidores, aquí tenemos algunos regidores, regidoras, donde pues vienen elegidos en planilla. ¿Sí? Entonces, si queremos ir fortaleciendo la democracia, si queremos ir fortaleciendo estos controles de los que comenta Jorge, que están compuestos estos comités, el Comité de Adquisiciones, el Comité de Obra Pública, bueno, tenemos ahí una mejor representación. Lo que estamos proponiendo es la elección individual y directa de regidores por demarcación, es decir, que haya regidores que representen un electorado, no que representen un partido. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Con qué nos hemos topado? Que ya está en la ley electoral, en un artículo transitorio de la reforma que se hizo en 2020-2021, se hizo una reforma donde ya está considerado esto, ya está aprobado la elección directa de regidores. El punto es que no se ha implementado. Y ahorita, con lo que hemos estado platicando, esta es la composición. El PAN está en contra de la elección directa de regidores. ¿Sí? Está queriendo mantener ese régimen, ese control de partidos. ¿Sí? A favor está Morena y Movimiento Ciudadano, y ahí sin información clara están el PRI y PT. Ahorita está un proceso de reforma constitucional y este es uno de los elementos que pueden estar ahí en juego. Entonces, lo que nosotros les pedimos de favor es que quienes crean que es necesaria una mejor representación popular, una representación de los intereses del electorado de cada demarcación de nuestros territorios, pues que le escriban a los diputados. Ustedes pueden coger este QR, este código, y les va a salir ahí para que les envíen un correo y que les digan que apoyan la elección directa de regidores. Ahorita eso es importante, eso es algo que tenemos que estar viendo, ¿sí? Esto es parte de esa apertura a la ciudadanía. Es necesaria una nueva manera de ejercer el poder desde la ciudadanía. La ley de participación ciudadana no tiene estos requisitos. Hay varios instrumentos que nos permiten participar fuera de los partidos y tratando de construir esa democracia cotidiana de la que hablábamos al principio. Imagínense, ¿se acuerdan del Juárez Iluminado? ¿Sí se acuerdan? Se paró por un plebiscito. Tenemos el derecho a no estar de acuerdo con las decisiones que toma el gobierno. Se pararon 6,000 millones de pesos aquí en Juárez, pero en Chihuahua se pararon otros 6,000. ¿Sí? 12,000 millones de pesos se pararon. ¿Sí? El verde dolor de cabeza de la ciudad. Aquí está Adriana Fuentes, que también como que le duele la cabeza. No hemos avanzado. En noviembre recopilamos sus firmas y en noviembre se hizo las mismas firmas para solicitar una audiencia pública al gobierno del estado. ¿Sí? Ahí es en el pueblito mexicano. Ahí la cuestión era, ¿para cuándo va a estar listo esto? Bueno, ellos se comprometieron al 30 de junio, que va a estar trabajando al 100%. Luis, y nuestra representación del gobierno del estado
te toca cargar con esto. Luis Villavicencio está representando a Oscar Ibáñez aquí. Entonces, bueno, que sepa que vamos a estar pendiente de eso y que no nos vamos a quedar viendo. ¿Sí? Para terminar, todos los datos de la encuesta los vamos a poner a su disposición, también los contratos, ¿sí? Todas las bases de datos y todos los contratos van a estar a su disposición para que ustedes puedan jugar con los datos, ¿sí? Vamos a seguir con los comités de obra vigilando que las obras que se están haciendo con presupuesto participativo cumplan con lo que dicen los contratos y los vecinos mismos estén vigilando que se hagan bien, ¿sí? La invitación que nos hizo Jorge fue algo muy bueno. Es nuestro dinero el que se está decidiendo ahí. Vayamos a esas instancias a ver cómo se están tomando las decisiones, a ver cómo son los procesos. Hay interpretaciones, pues sí, pensemos en las interpretaciones. Luego, Abelardo nos acaba de hacer una propuesta, nos acaba de abrir unas vías importantes. Denunciemos, por favor. A nosotros nos pedían, abran una vía de denuncia anónima. Pues sí, pero nosotros no nomás vamos a estar recibiendo, pero ¿y quién va a dar seguimiento a eso? Ahora es la autoridad la que está asumiendo eso y lo valoramos bastante, ¿sí? Le aplaudimos, vamos a darle mucha chamba, ¿verdad? También algo que vamos a empezar a hacer es, vamos a empezar a evaluar, así como evaluamos el riesgo de corrupción de los contratos del gobierno municipal, vamos a empezar a evaluar contratos del gobierno del estado de obras públicas que se hagan en Juárez, de todo lo que tenga que ver con salud y con desarrollo social. ¿Sí? Entonces, en un año, pues aquí vamos a tener también dos frentes. Bueno, pues desde las instituciones públicas, que están así, sube y baja, desde una percepción de corrupción que aumenta, desde un estado de derecho en Juárez que es de 54%, desde una transparencia que parece que avanza, desde una ciudadanía que nos estamos interesando y que tenemos más instrumentos para participar, pues desde ahí los queremos invitar a que no les soltemos la pista, que nos involucremos en todo lo que podamos, porque es nuestra ciudad, son nuestras instituciones, es nuestro dinero, nos debe interesar cuánto y cómo se gasta. De nuestra parte es todo el día de hoy, les agradecemos mucho su presencia, que tengan muy buenas noches.